En cualquier lenguaje de programación, si hablamos de objetos, es obligatorio también hablar de clases. De hecho, sin clases no habría objetos. ¿Por qué? Porque las clases son los moldes de los objetos, en cierta forma igual que un molde de galletas y las propias galletas. Vamos a ir a la lección 2, clases y objetos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una clase. Class, galleta, dos puntos, y dentro vamos a poner un pass, para dejarlo aquí. Esto es una clase galleta que no tiene nada. Podríamos poner arriba, la clase es como un molde para crear objetos. Voy a ejecutarlo. Y ahora vamos a crear algunos objetos. Vamos a crear algunas galletas de esta clase, ¿no? Por ejemplo, una galleta igual. Y para crear una galleta de esta clase, galleta, haciendo referencia al mismo nombre, y unos paréntesis, podemos crear otra galleta, igual que antes, galleta, entre paréntesis, enter. Fijaros, importante, palabra empieza con mayúscula, para una buena sintaxis, para distinguir bien las clases de las variables normales o las funciones normales, la primera letra del nombre de la clase en mayúscula. Y a la hora de crear las galletas, de crear los objetos, nos referimos a ella como si fuera una función, en este caso vacía. Este proceso de crear un objeto a partir de su clase se denomina instanciación. Y de hecho, un objeto también se conoce como una instancia de clase. El concepto de instancia es muy importante, ya que hace referencia a algo que existe en la memoria del ordenador, pero solo mientras el programa está en marcha. Es igual que el ciclo de vida de una galleta. Una galleta se crea a partir del molde, y cuando te la comes, desaparece, ya no existe. Un objeto se crea a partir de la clase, y cuando finaliza el programa, se libera de la memoria y desaparece, ya no existe. Es lo contrario a lo que sucedería con una base de datos. Dentro del programa se escribiría dentro de la base de datos, y cuando finaliza el programa, seguiría existiendo esa información dentro de la base de datos, aunque el programa no esté en marcha, y eso es la persistencia de datos. Pero hablaremos de eso más adelante. Dicho todo esto, podemos saber la clase de un objeto o valor gracias a la función type, una función estrechamente ligada a las clases y los objetos. Por ejemplo, si escribimos type, podemos mirar qué es una galleta. Y si os fijáis, nos dice que una galleta es de un tipo llamado main.galleta. Bueno, si nos quedamos con la parte después del punto, sabemos que una galleta es algo.galleta. Por tanto, sabemos que es del tipo galleta, si no tenemos en cuenta esta palabra main. También podemos saber que es, por ejemplo, un número 10, un entero. ¿Veis que pone int? Por ejemplo, un flotante, 3,14, nos dice que es un flotante. Type, hola, una cadena de caracteres, una string, str, una lista, ¿de qué tipo será? Una lista vacía, por ejemplo, pues del tipo list, lista, o por ejemplo, type y un diccionario vacío, nos dice que es un dict, un diccionario. Y el tipo del valor true, por ejemplo, un booleano, nos dice que es bool booleano. Imaginar si creamos una función llamada hola y dentro no ponemos nada y le decimos de qué tipo es hola. Pues nos dice que hola es una función. Bueno, si recordáis en la anterior lección os dije que en Python todo, absolutamente, son objetos. Y eso es porque todo, absolutamente todo, se crea a partir de una clase. De hecho, todo lo que tenemos aquí, todos estos tipos de datos, son clases de datos en realidad. Y lo que tenemos, los valores, son instancias de esas clases. Esa es la razón de que algunas de las clases que nosotros podemos manejar en Python tengan sus propios métodos. La verdad es que todas las clases tienen unos métodos comunes, pero, por ejemplo,
las cadenas de caracteres, las listas, los diccionarios, todas esas funciones que podemos utilizar para manipularlas de forma más cómoda, pues vienen definidas en la definición de clase de estos tipos de datos. Bueno, ¿y ahora que sabéis por qué en Python todos son objetos? Es hora de ponernos un poco más serios. Así que en la próxima lección vamos a aprender un poco cómo manejar los datos internos de estas clases.